Muy buenos días y muchas gracias y felicitaciones por acompañarnos en este interesante ejercicio que nos ha brindado la Cámara en estas nuevas tendencias del mundo editorial. Yo personalmente he tenido oportunidad de asistir en este mismo recinto desde el día lunes cuando se dio inauguración a la Feria del Libro con asistencia del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de ver los dos extremos de lo que estamos tratando, en estos 2 días, de ver cómo estamos lidiando todavía con el siglo pasado y mirando hacia el siglo próximo. Más o menos estamos viendo esos dos extremos, haciendo una gran cantidad de iniciativas para buscar aumentar los niveles de lectura del pueblo colombiano, del grueso de la población colombiana, para pasar idealmente de 1.3 a 4. Y de otro lado, estamos viendo las tendencias del universo lector en el siglo XXI. De manera que esos dos extremos tan interesantes que hemos visto en el ejercicio de estos 2 días, con este conversatorio y con esta presentación que vamos a ver con quienes nos están acompañando, Álvaro Bernal, quien es, diría yo en mis palabras, como el carpintero de todo lo que estamos hablando. Él es el gran conocedor de la parte técnica. Álvaro es el director de conversión digital de Publidiza, de manera que pues eso le da ese escalafón de ser, digamos, el arquitecto de todo este tema tecnológico. De otro lado me acompaña Francisca Soler de Chile, que muy amablemente nos ha acompañado. Es una de las más reconocidas autoras de ebooks en América Latina. No voy a decir tu edad porque comenzó publicando su primera novela, una versión alternativa de Harry Potter, El ocaso de los altos elfos. Igual en mis palabras, así como él es la carpintería técnica, ella es una emprendedora que ha sabido utilizar todas las bondades de lo que hemos estado viendo acá. Ha aprovechado de manera muy exitosa las bondades que está ofreciendo toda esta estos nuevos caminos que vemos en el mundo editorial. Y de otro lado nos acompaña Germán Muñoz, quien es un investigador en ciencias sociales y quizás nos va a dar un poco el entorno sociológico de lo que estamos viviendo. Así las cosas, pues nuevamente dándole las gracias por su amable asistencia, le vamos a dar la palabra a Álvaro Bernal para que nos amplíe su parte de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mil gracias por el espacio. Realmente es un espacio para compartir nuestra experiencia como Publidiza colombiana, en la cual hemos encontrado que en el mundo del libro electrónico, del EPUB, es una forma de estar más cerca del usuario, del lector, de quien va a encontrar el libro, como lo hemos venido escuchando en varias de las ponencias de este gran evento, diciendo que le estamos dando más herramientas al lector en las cuales puede llegar al libro mucho más fácil, ¿no? Y en esto pues nos hemos especializado, hemos sufrido bastante, pero hemos aprendido muchísimo conociendo acerca de EPUB. Y en ese primer acercamiento me encontré con una diapositiva igual a hace muy poco que la vieron, y es ese olor al libro. Para mí la experiencia que existe con el libro impreso es ese olor, ¿cierto? Y cuando encontré este sitio me pareció fabuloso porque era acercarme a lo que estoy haciendo y ponerlo en práctica y ver que el libro electrónico no está tan lejos de lo que nosotros hacemos. En este orden de ideas hemos
pues hemos hablado mucho de EPUB en este momento en el mercado. Hay dos versiones de EPUB, la versión 2 y la versión 3. La versión 2 es un texto un poco más plano, sin necesidad de que sea enriquecido, ¿no? O sea, no quiere decir que va a ser un texto totalmente líquido y en un contenedor, sino que es un texto que se enriquece de otra forma o de forma distinta, como lo vamos a ver ahorita en unas diapositivas que mostramos cómo es un ejercicio práctico de un EPUB, ¿no? Basado en HTML, todo el lenguaje web, o sea, creo que todas las cosas empiezan a unir y a buscar la forma de llegar al lector, ¿no? El otro estándar que está en este momento de EPUB es EPUB 3, el cual se está desarrollando aún y aún hay muchos dispositivos que no están preparados para leerlo, pero además de implicaciones de imagen, de video, el que esté hecho en HTML5 hace que sea mucho mejor, ¿no? Y rompe un poco la brecha entre el ebook estático y la aplicación, que es mucho más dinámica, en la cual la persona tiene más interactividad. En EPUB 3 se están haciendo desarrollos para que pueda participar el usuario, conexión con redes sociales, bueno, mil cosas que se están viendo, ¿no? Dentro de esto nosotros hemos visto que todos los libros, al tratar de convertirlos a EPUB, debemos configurarnos en niveles, tratar de buscar cómo categorizarlos y poderlos desarrollar, ¿cierto? Dentro de estos niveles hemos encontrado que no es simplemente como algunos modelos tradicionales que es ficción y no ficción, porque aquí nos encontramos con textos universitarios, novelas también y muchas cosas que son en un punto de partida son distintos de evaluar, ¿no? Entonces podemos encontrar EPUBs que en un nivel básico teniendo un texto formateado, puede ser una novela, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de incrustar las fuentes. Cuando hay un diseñador que está en el proceso editorial, siempre busca enriquecer de forma gráfica el contenido del libro, ¿no? Entonces buscamos una fuente que nos guste o que comunique muy bien. En este tipo de EPUBs podemos hacer la inclusión o la no inclusión de las fuentes, depende del lector también cómo va a leer este EPUB, ¿no? Cómo lo va a interpretar. Encontramos cosas como hipervínculos, ya en un nivel 2, letras capitales, ¿cierto? Y en un nivel 3, que es un nivel un poco más técnico, encontramos pues fórmulas, cálculos matemáticos, pues libros de temática informática, referencias numeradas, poesía. Encontramos muchos modelos o muchas formas de evaluar cómo vamos a empezar a hacer un libro, ¿no? Y cómo es la complejidad de este libro al verlo en digital. Estamos acostumbrados o queremos ver nuestro libro físico tal cual en el libro electrónico, y esto es un paradigma que debemos romper. ¿Por qué? Porque nuestro libro es el contenido, realmente es el rey, o sea, el contenido es quien va a predominar en ambos escenarios, en el libro electrónico y en el libro impreso. Entonces, en este punto es importante tener en cuenta ese nivel de detalle al convertir un EPUB. Bueno, les voy a mostrar algo que hemos desarrollado, que es un libro importantísimo, la Biblia, ¿cierto? Esta Biblia es una Biblia de estudio de SBU, de las Sociedades Bíblicas Unidas, en la cual pues algunas cifras que les voy a dar de este pequeño libro, ¿cierto? Que tenía solamente 66 capítulos, 66 libros de la Biblia, 1189 capítulos, 31.189 versículos, ¿cierto? Cuando lo seguimos decodificando encontramos que tenía 774.746 palabras, ¿cierto? Nos encontramos, como era una Biblia de estudio que necesitaba que el usuario navegara dentro de este libro, dentro de esta Biblia, nos encontramos que tenía 181.000 notas citadas, las cuales se nos convirtieron en 362.000 referencias cruzadas. Se volvió, entre comillas, inmanejable, pero con el EPUB nos dimos cuenta que la experiencia del usuario con este tipo de Biblias y esos 362.000 referencias cruzadas era mucho más fácil, porque si él se encontraba navegando en Génesis, ¿cierto?
y iba a las notas, encontraba que lo referenciaba nuevamente a Juan o qué sé yo, otros libros, y le dio un valor muy importante a la navegabilidad dentro de este libro, cosa que no pasa con el libro físico y que debo pues buscarlo mucho más, es manual el trabajo que hace las referencias cruzadas, ¿no? Yo quería comentarles dentro de este proceso algo como el workflow, el equipo de trabajo, cómo debe estar pensado para hacerlo un libro digital, ¿cierto? ¿Cómo hicimos para que esta Biblia fuera digital y tuviera un contenido muy similar al impreso? El proceso del impreso, pues todos ustedes lo conocen. Para el tema digital partimos desde un PDF, un InDesign, un XML, pero siempre el punto de partida más interesante para convertir el EPUB, ya que está hecho en lenguaje web, es el XML y el HTML. Entonces, cogimos todo este contenido que se encontraba en un PDF, en InDesign, en varias cosas, y lo convertimos en XML y HTML y empezamos a hacer procesos de conversión en los cuales podríamos dar el mejor resultado. Entonces, por ejemplo, esta es una página de esta Biblia en la cual pues ustedes encuentran muchas cosas comunes a ustedes como la cornisa, el folio, las letras capitales, las notas y demás, que hacían que debíamos ubicarlas de la mejor manera y convertirlas en un EPUB totalmente navegable, ¿no? Entonces empezamos un proceso un poco artesanal, como de carpintería, en el cual se toma todo el libro en contexto, con todo lo que se enriqueció antes en el diseño, ¿cierto? Y empezamos a extraer las cosas más importantes. Partimos el inicio del EPUB, dejamos que el contenido fuera uno solo, las notas las apartamos sin dejarlas de vincular, claro está, ¿cierto? Y nos da algo como esto, en lo cual teníamos el contenido dividido y se empieza a buscar la forma de integrarlo de la mejor manera, ¿no? Con EPUB, y eso es lo que permite desde EPUB. Ok, entonces acá nos encontramos con esto. Tomamos todas esas partes, las unimos, las convertimos en un texto líquido, workflow, que el texto simplemente se redimensiona y corre a través del lector que ustedes quieran, ¿cierto? Y lo pusimos en un reader. Claro está, teníamos varias cosas que eran importantes tener en cuenta. Por ejemplo, pues querían que el título se viera mucho mejor, como lo ven allá arriba. Mucho más abajo, ven ustedes, creamos unos menús de navegación dentro de cada libro de la Biblia, porque en cada libro pueden haber 20, 30, 50 capítulos, entonces debía el usuario llegar al libro y poder navegar fácilmente, poder encontrar lo que buscara fácilmente con un EPUB. El resultado de esto, pues es un EPUB que yo puedo ver en diferentes dispositivos, en múltiples plataformas. Lo veo en Digital Edition en mi PC, lo puedo disfrutar en iBooks, en Aldico, en Bluefire Reader. Dentro de nuestros procesos de conversión